Sigue en marcha la obra ferroviaria más grande e impresionante en Barcelona, con permiso de la línea 9 del metro, y estos días ha habido novedades, tanto en los detalles del proyecto de estación como del futuro parque, nuevos renders y grabaciones a vista de dron que nos da pistas sobre los progresos de este mastodóntico proyecto. El proyecto de la Sagrera va mucho más allá de una segunda estación ferroviaria en Barcelona, que tomará el relevo de Sants como principal edificio de viajeros en la ciudad condal, ya que impulsará una nueva centralidad metropolitana en relación con el eje Besòs y completará un modelo de doble polaridad en lo urbano, con el gran proyecto de integración de vías y posterior urbanización del entorno, que pasará a tener el mayor parque de la ciudad y donde hasta 2031 el Ayuntamiento de Barcelona invertirá hasta 260 millones de euros para cerrar la herida abierta en las últimas décadas con las vías y donde se han mostrado novedades en el proyecto e imágenes de cómo será. El objetivo es aprobar la revisión de la Sagrera y de la reparcelación de los diferentes planeamientos urbanísticos durante el 2026, para poder seguir avanzando en la transformación de todo el entorno de la estación de la Sagrera, incluyendo los sectores del Prim, Mercedes y Maquinista, con un nuevo espacio urbano que integrará movilidad, vivienda, equipamientos, actividad económica y el parque más grande de Barcelona, y donde uno de los objetivos principales del proyecto es superar la barrera física que durante décadas han representado las vías ferroviarias y mejorar la conexión de los barrios de los distritos de Sant Andreu y de Sant Martí, situados a ambos lados. Para ello se reforzarán ejes como los de Espronceda y Bac de Roda, Felip II, además de conectar otros como Garcilaso con el pont del Treball Digne, Pare Manyanet y la Rambla de Prim. Con ello, se garantizarà una continuidad urbana entre la Sagrera, Sant Andreu, el Clot, Sant Martí y la Verneda, con más verde urbano, nueva vivienda, uno de los puntos estrella en un momento donde se necesita más que nunca vivienda pública asequible y que se ha cifrado en cerca de la mitad de las más de 11.300 viviendas previstas para construir, aparte de nuevos equipamientos, servicios y actividad económica. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto a la futura estación de la Sagrera, se concibe como un gran polo de movilidad metropolitano y la ciudad ganará una nueva puerta de entrada ferroviaria complementaria a la de la estación de Sants. De esta manera se mejorará la conectividad y se integrará mejor la red pública de transporte con la confluencia de 3 líneas de metro, la 4, la 9 y 10 y 3 de cercanías, la R1, R2 y R11. De hecho, tenemos que recordar que según el proyecto anunciado por Transportes a finales del pasado año, está previsto que en los próximos años se construya un nuevo acceso por alta velocidad por el norte, que sea además mucho más recto hasta Lleida, lo cual descongestionará una Sants que ya está al límite y que se enfrenta a unos años aún más complicados una vez se vaya abriendo el corredor mediterráneo, algo que con esa novedad, que no se espera antes de 8 a 10 años, convertirá a la Sagrera en punto de entrada de muchos de los trenes desde Zaragoza, Madrid o Andalucía, aliviando el tráfico tanto del sur de la ciudad como del túnel entre Sants y la propia Sagrera. Proyecto ahora mismo en sus primeras fases de estudio y al que le quedan mínimo 3 años para pasar a las siguientes fases y que hemos contado en varios vídeos del canal. Aunque el punto que más se espera en la zona, una vez se termine el cubrimiento de vías, es la transformación urbana de la Sagrera, que incorporará un parque de 36 hectáreas y 4 kilómetros lineales, que será el más grande de la ciudad, 2 veces más grande que el Parque de la Ciudadela. Además de estructurar el nuevo barrio, formará parte de un corredor verde continuo entre la Ciudadela, el Litoral y el Besòs. Un parque lineal que se articulará en varios espacios ya existentes como la Torre del Fang y los jardines del entorno de la estación de Sant Andreu Comtal, y se completará con el Parque de Sant Martí, el parque del entorno de la estación, el de encima de la estación y el del ámbito de Renfe Tallers.
Los plazos previstos son que en otoño de este mismo año, 2026, empezará un proceso participativo con el vecindario para definir las características del parque en los entornos de la estación, con el objetivo de empezar a plantar el arbolado a finales de 2027. Unas obras estas que se ejecutarán a partir del 2028, con el objetivo de que cuando se terminen las obras de la estación, el parque pueda abrirse con los árboles arraigados desde el primer día, uno de los grandes desafíos en urbanizaciones de este tipo, al estar la losa de hormigón que cubre las vías como tope para el posible crecimiento de estos árboles, que salvo en casos contados no pueden ser de gran porte, cosa que parece que aquí, al potenciarse el parque como gran obra de futuro, se quiere evitar y promover muchas zonas de sombra. Además, el nuevo barrio incluirá más de 200.000 metros cuadrados de suelo de equipamientos, que servirán para dar respuesta a las necesidades de los nuevos vecinos y vecinas, así como un nuevo polo de actividad económica, ya que se prevé que en la zona se crearán más de 10.000 puestos de trabajo, 480.000 metros cuadrados de techo se dedicarán a oficinas, usos comerciales que combinan el comercio de proximidad y grandes superficies, así como varios hoteles, donde el epicentro será la estación de la Sagrera y su entorno más inmediato. Un entorno y obras que encaran su recta final, aunque todavía con varios años por delante para rematar los trabajos ahora en marcha y todavía sin fecha concreta para la esperada apertura de la estación. Y donde estos días, gracias al Ayuntamiento y a la Sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocidad, hemos podido apreciar a vista de dron los avances en las obras de cubrimiento de vías y del entorno, muy avanzados, lo que da a entender que están entrando en la recta final, esta vez parece que sí, de un proyecto sumamente complejo y que ha tenido fases incluso de parón total en los peores años de la crisis de la década pasada, por lo que seguiremos muy pendientes a estos avances finales y los contaremos cuando lleguen. Suscríbete al canal y recuerda, este camino más largo se inicia con un primer paso.